tenemos una empresa como Teva. Es un gigante israelí, líder mundial en genéricos, medicamentos especializados y biofarmacéuticos, y también fabrica para terceras empresas que vende en Norteamérica, Europa y a nivel internacional prácticamente. Si nos fijamos en los ingresos de esta empresa, desde el año 2006 venía creciendo estas ventas, 13, 16, 18, 20... Empieza a estabilizarse y de pronto, después de alcanzar un pico en el año 2016, empieza levemente a decaer, 18, 16, 16 y así llegamos hasta hoy. Si tenéis problemas para analizar una cuenta de pérdidas y ganancias, os dejo aquí arriba a la derecha un vídeo donde damos algunas pautas de cómo poderla analizar. Esta empresa tuvo el típico problema de muchas empresas grandes que quieren realizar una adquisición cuando tienen problemas para seguir creciendo. Si nos vamos a los estados de flujo de caja, os dejo un vídeo arriba a la derecha sobre cómo analizar los estados de flujo de caja. Podemos ver cómo en el año 2016 realizó una fuerte adquisición. Este tipo de adquisiciones de otras empresas de gran tamaño normalmente no suele generar las sinergias que previamente la directiva nos ha contado. Tenemos otros casos como el de Bayer con Monsanto. Suelen generar muchos problemas, las empresas se endeudan muchísimo y en la mayoría de casos suelen terminar mal. Y como no podía ser de otra forma, aquí pues también. Luego pues se añadieron algunos otros problemas judiciales muy típicos en el sector, de forma pues que la empresa pues vimos como la cotización tuvo un importante correctivo. Esto ha desencadenado, como vemos, que en los beneficios de los últimos años se hayan traducido en pérdidas. Por lo tanto, cualquiera que viera los datos financieros de esta empresa, pues típicamente diría yo aquí ni loco. Sin embargo, si nos vamos a los estados de flujo de caja y vemos que la empresa viene realizando una serie de impairment, es decir, una serie de deterioros de activos y costes de reestructuración que ha tenido que asumir la empresa, pero este deterioro es realmente un apunte contable, no supone una salida de caja de dinero para la empresa. Simplemente es la depreciación de este activo respecto al valor que previamente teníamos determinado en contabilidad. Podemos ver cómo en el año 17 fueron 21 billion, 5,6 en el 18, 1,7 en el 19 y 6,6 en el 20. Si accedemos al 10K de la empresa y vemos en mayor detalle los flujos de caja, podemos ver la depreciación del fondo de comercio, activos de largo plazo y activos para la venta. El goodwill lo podemos traducir como buena voluntad. ¿Qué es exactamente el goodwill? El goodwill es una partida que suele aparecer en el balance y aparece cuando realizamos una adquisición de una empresa o de una patente por un valor por encima de su valor contable. Cualquier activo en la contabilidad tiene su valor contable, que es el valor de adquisición menos el valor de amortización o depreciación de todos los años en los que hayamos tenido este activo en el balance. Si quieres saber más del concepto de amortización y depreciación y de valor contable, te dejo aquí arriba a la derecha este vídeo donde lo explicamos con más detalle. Pues el exceso del pago sobre el valor contable que realiza la empresa a la hora de adquirir otra se llama goodwill. Es decir, si el valor contable es 2 y nosotros pagamos 4, 2 sería el valor contable y se sumará al balance en los activos y otros 2 irá al goodwill. ¿Qué es lo que ocurre? Oye, pues que luego, a medida que pasa el tiempo, nos damos cuenta que ese valor de ese goodwill realmente no nos va a generar todos los beneficios que creíamos que nos iba a generar. Y este es el caso de Teva,
donde la adquisición que hizo, pues parece que, pues cometieron algún error y el valor de ese goodwill se debe depreciar. ¿Y esto qué conlleva? Pues esto conlleva que tenemos que contabilizar esas pérdidas. Y esto es lo que aparece en la contabilidad. Estos ajustes o estas pérdidas se tienen que restar en la cuenta de pérdidas y ganancias. Y en el caso de Teva, terminan generando pérdidas. Si vamos al estado de flujos de caja con más detalle, podemos ver cómo aparece concretamente en el año 2020 6.546, en el año 2019 1.778 y en el 18 5.621. No es una pérdida real y no supone un movimiento de caja en la empresa. No genera ningún pago ni ningún ingreso. Esto sencillamente es un apunte contable, pero que genera una resta a los beneficios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por esto debemos tener mucho cuidado con el goodwill, porque a veces nos pueden jugar malas pasadas. Sin embargo, podemos apreciar en el balance cómo ese importante goodwill que se incorporó al balance debido a las adquisiciones realizadas en el año 2016, poco a poco se han ido deteriorando con cargo a la cuenta de resultados y previsiblemente este deterioro se haya completado o como mucho esté a punto de finalizar. Esto quiere decir que en los próximos años este deterioro no va a mermar los beneficios de la empresa. Antes de continuar, me gustaría dejar claro que no vendo nada, no soy experto en nada, solo soy un autodidacta. Hablo desde mi opinión y desde mi experiencia personal. Mi única motivación es intentar aportar algo. No creas nada de lo que yo diga, no hagas caso a nada de lo que yo te cuente. Simplemente lee, escucha, fórmate y aprende. Debes pensar por ti mismo. Debes dar forma a tus propias convicciones para tomar tus propias decisiones. Implica y ayuda a tu entorno a que aprenda de inversión. Crea tu propia forma de invertir. Requiere algo de esfuerzo, pero te garantizo que merece la pena. Antes de continuar, quería comentaros que en el canal tenéis una serie de listas de vídeos atemporales. Para aquellos que os queráis iniciar en esto de la inversión, hay una lista que se llama Iniciación a la Inversión, donde comentamos por qué es necesario invertir y que yo mismo me reescucho de vez en cuando para adquirir el convencimiento necesario y la psicología necesaria para abordar esto de la inversión. Creo que son interesantes. Adicionalmente, en esta lista vas a encontrar una serie de vídeos hablando de indexación. Pero aunque no estés interesado en la indexación, te sugiero que los escuches porque la mayoría de conceptos son aplicables a cualquier tipo de inversión. También puedes encontrar una lista de píldoras de conocimiento donde intentamos aportar una serie de reflexiones o conceptos relacionados con la inversión. Otra lista de educación financiera donde hemos incluido algunos vídeos que nos ayuden a mejorar nuestra cultura financiera y charlas con otros inversores o personas relacionadas con el mundo de la inversión, el ahorro y la cultura financiera en general. Por último, tenemos dos listas más. Una lista llamada Analizando Empresas, donde hemos incluido algunos análisis de algunas empresas. Siempre intentamos hablar de análisis de empresas, pero adaptándolo y no solamente con el simple objeto de analizar una empresa, sino con objeto de aprender. Y finalmente tenemos una lista llamada Aprendiendo a analizar empresas. En ella, secuencialmente, hemos creado o vamos creando una serie de vídeos que nos ayuden a aquellas personas que se quieran iniciar en esto de la inversión a ir paso a paso adquiriendo conceptos, conocimiento para poder analizar una empresa por ellos mismos. Así que no olvides que tiene esta serie de recursos atemporales a los que puedes acudir en cualquier momento. Volviendo a nuestra inversión en Teva, si analizamos el free cash flow que genera la empresa, y recordaros que el free cash flow es el dinero real,
la pasta que realmente genera la empresa con su negocio, podemos ver que la empresa ha estado generando 3.000-4.000 millones en free cash flow. El negocio de la empresa genera pasta. Para calcular el free cash flow, normalmente nosotros partimos del EBITDA, le restamos el CAPEX de mantenimiento y también le restamos los intereses, los impuestos y la variación del working capital. También le podemos hacer ya algunos ajustes, las compensaciones en acciones, que en este caso, como vemos, son reiteradas y debíamos contabilizarlas como un gasto más. También a veces se hacen otros ajustes como los intereses de las pensiones, dividendos a minoristas y sus impuestos o algunos leasing, para ser ya muy precisos. La cuestión es que en los próximos años Teva podría estar generando perfectamente 3.000 o 3.500 millones en free cash flow. Si nos vamos al flujo de caja de financiación, vemos como la empresa estos últimos años ha pagado más deuda de la que ha emitido. En el año 2020 emitió 550 millones, pero pagó 2.430. En el pasado también, y en el año 2018 emitió 4.434, pero reembolsó 7.706. Por lo tanto, la empresa vemos cómo viene reduciendo su deuda neta. Entonces, 1. La empresa genera free cash flow. Con este free cash flow puede ir pagando los intereses e ir reduciendo la deuda. Podríamos decir que el valor de una empresa viene determinado por 3 factores. Primero, por los beneficios que genera la empresa. En segundo lugar, por el múltiplo al cual se pague. Pagan un múltiplo mayor o menor en función de las expectativas futuras de esa empresa, si creen que va a crecer más o va a dar más beneficios en el futuro o no. Y en tercer lugar, la deuda neta. La deuda neta es la deuda menos la caja que tiene la empresa, que se resta de esa deuda para determinar la deuda financiera neta. Entonces el EV, el Enterprise Value, al final es el beneficio, que en este caso vamos a usar el EBITDA, por un múltiplo. En el caso de los beneficios, pues podemos usar los beneficios o bien podemos usar el Free Cash Flow o podemos usar el EBITDA. Bueno, y luego tenemos el Equity. El Equity realmente es lo que nosotros poseemos. Es el valor de lo que poseen los accionistas. Y el Equity, así a grosso modo, pues sería el beneficio por el múltiplo menos la deuda neta. Entonces hagamos un ejemplo. Imaginemos que una empresa tiene unos beneficios, utilicemos el EBITDA en este ejemplo, en el año 1 que son 1.000 y se cotiza a un múltiplo de 10, que es el múltiplo al que los accionistas están pagando esta empresa, y una deuda de 5.000. El Enterprise Value sería ese beneficio por un múltiplo. Hablamos de 10.000 y el Equity sería 5.000, es decir, el Enterprise Value menos la deuda. Imaginemos que en el próximo año o los 2 o 3 años siguientes no vamos a decir que la empresa gane más, ¿vale? Digamos que la empresa va a seguir ganando lo mismo, a pesar de que en el caso de Teva tenemos 2 medicamentos que pueden generar muchísimos beneficios y pueden incrementar muchísimo los beneficios futuros. Hablamos de Austedo y de Ayobi, 2 medicamentos cuya tendencia en la generación de beneficios vemos que es bastante prometedora, pero vamos a estimar que va a seguir ganando lo mismo. Vamos a estimar que siguen pagando el mismo múltiplo. Sin embargo, solamente vamos a estimar sigue repagando deuda y pasa de tener 5.000 millones de deuda a 2.000. Automáticamente el valor del equity pasa de 5.000 a 8.000. Es decir, el valor de nuestras acciones debería aumentar un 60%. Este es el caso de Teva. Si Teva sigue repagando la deuda, no vamos a estimar que va a ganar más, que creo que lo hará, sino que con el free cash flow que está generando va a poder seguir repagando deuda, y esto va a desencadenar que el valor de sus acciones debería revalorizarse en los siguientes años. Esta es la reflexión que quería comentaros hoy, espero que os resulte interesante y por favor aquellas dudas o comentarios o cualquier cosa que queráis comentar, por favor dejadla aquí abajo y seguimos aprendiendo todos, ¿vale?
Muchas gracias y nos seguimos viendo en el canal. Un saludo, autodidactas.